Hola amigos, hoy vamos a empezar la séptima charla, es un poco larga, la vamos a dividir en dos partes. Esta charla se titula Cristo, Camino, Verdad y Vida. Y el primer epígrafe es Centro de la Creación y Salvación. Me he venido aquí debajo de una parra, debajo de este tejado maravilloso de naturaleza y cielo, confiando en que el Señor nos guíe con su belleza y con su hermosura. Pues centro de la creación y la salvación es Cristo, según dice San Pablo en Hebreos 1:3. Recordemos que para la época de San Juan de la Cruz, la carta de los Hebreos se consideraba de San Pablo. Hoy día pues se le adjudica a otro autor. Pues dice San Juan, el Hijo de Dios es resplandor de su gloria y figura de su sustancia, citando la carta de los Hebreos. Puede saber que con sola esta figura de su Hijo miró Dios todas las cosas que fue darles el ser natural, comunicándoles muchas gracias y dones naturales, haciéndolas acabadas y perfectas, según dice en el Génesis capítulo 1, versículo 3, por estas palabras. Miró Dios todas las cosas que había hecho y eran mucho buenas, con la traducción de la época de San Juan. El mirarlas mucho buenas era hacerlas mucho buenas en el Verbo, su Hijo. Y no solamente les comunicó el ser y gracias naturales mirándolas, como habemos dicho, mas también con sola esta figura de su Hijo, las dejó vestidas de hermosura, comunicándoles el ser sobrenatural, lo cual fue cuando se hizo hombre, ensalzándole en hermosura de Dios y por consiguiente a todas las criaturas en él, por haberse unido con la naturaleza de todas ellas en el hombre. Por lo cual dijo el mismo Hijo de Dios en San Juan 12:32, primero lo dice en latín y lo traduce luego San Juan de la Cruz. Si yo fuere ensalzado de la tierra, levantaré a mí todas las cosas. Y así, en este levantamiento de la encarnación de su Hijo y de la gloria de su resurrección, según la carne, no solamente hermoseó el Padre las criaturas en parte, mas podremos decir que del todo las dejó vestidas de hermosura y dignidad. Todo esto nos lo cuenta San Juan de la Cruz en el cántico, en la declaración del cántico 5:4. El segundo epígrafe que vamos a trabajar es el misterio insondable. Cristo es la piedra, según dice San Pablo en 1 Corintios 10:4. Y entonces habla de las subidas cavernas de esta piedra, son los subidos y altos y profundos misterios de sabiduría de Dios que hay en Cristo sobre la unión hipostática de la naturaleza humana con el Verbo divino y en la respondencia que hay a esta de la unión de los hombres a Dios y en la conveniencia de justicia y misericordia de Dios sobre la salud del género humano en manifestación de sus juicios, los cuales, por ser tan altos y profundos, bien propiamente los llama subidas cavernas, por la alteza de los misterios subidos, y cavernas por la hondura y profundidad de la sabiduría de Dios en ellos, porque así como las cavernas son profundas y de muchos senos, así cada misterio de los que hay en Cristo es profundísimo en sabiduría y tiene muchos senos de juicios suyos ocultos de predestinación y preesencia en los hijos de los hombres. Y sigue adelante San Juan de la Cruz. Tanto que por más misterios y maravillas que han descubierto los santos doctores y entendido las santas almas en este estado de vida, les quedó todo lo más por decir y aún por entender. Y así hay mucho que ahondar en Cristo, porque es como una abundante mina
con muchos senos de tesoros, que por más que ahonden, nunca les hallan fin ni término, antes van en cada seno hallando nuevas venas de nuevas riquezas acá y allá. Que por eso dice San Pablo en Colosenses 2:3 del mismo Cristo, diciendo, en Cristo moran todos los tesoros y sabiduría escondidos, en los cuales el alma no puede entrar ni puede llegar a ellos, si, como habemos dicho, no pasa primero por la estrechura del padecer interior y exterior a la divina. Hay que pasar por esa estrechura. ¿Hasta llegar a la divina sabiduría? Porque aún a lo que en esta vida se puede alcanzar de estos misterios de Cristo, no se puede llegar sin haber padecido mucho y recibido muchas mercedes intelectuales y sensitivas de Dios, y habiendo precedido mucho ejercicio espiritual, porque todas estas mercedes son más bajas que la sabiduría de los misterios de Cristo, porque todas son como disposiciones para venir a ella. De donde pidiendo Moisés a Dios que le mostrase su gloria, le respondió que no podría verla en esta vida, mas que él le mostraría todo el bien, es a saber, que en esta vida se puede. Y fue que metiéndole en la caverna de la piedra, que como habemos dicho es Cristo, le mostró sus espaldas, que fue darle conocimiento de los misterios de la humanidad de Cristo. Esto se cuenta en Éxodo 33, versículos 18 al 23, y lo explica San Juan de la Cruz en el Cántico, en la Declaración 37, 3, 4. Pasamos al tercer epígrafe de esta primera fase, que se llama Palabra Definitiva. En darnos Dios como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra, y no tiene más que hablar. Y este es el sentido de aquella autoridad con que comienza San Pablo en la carta a Hebreos 1:1-2, como ya hemos explicado, que él pensaba en la época de San Juan, se pensaba que el autor era San Pablo. Hoy día pues se busca otra autoría, un discípulo. Dice así, a querer inducir a los hebreos a que se aparten de aquellos modos primeros y tratos con Dios de la ley de Moisés, y pongan los ojos en Cristo solamente. Primero lo dice en latín y luego lo traduce el propio San Juan. Dice, es como si dijera, lo que antiguamente habló Dios en los profetas a nuestros padres de muchos modos y de muchas maneras, ahora, a la postre, en estos días, nos lo ha hablado en el Hijo todo de una vez, en lo cual da a entender el apóstol que Dios ha quedado como mudo y no tiene más que hablar, porque lo que hablaba antes en partes a los profetas, ya lo ha hablado en el todo, dándonos al todo que es su Hijo. Y continúa San Juan de la Cruz. Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra alguna cosa o novedad. Porque le podría responder Dios de esta manera, diciendo, si te tengo ya habladas todas las cosas en mi palabra, que es mi Hijo, y no tengo otra, ¿qué te puedo yo ahora responder o revelar que sea más que eso? Pon los ojos solo en Él, porque en Él te lo tengo todo dicho y revelado, y hallarás en Él aún más de lo que pides y deseas, porque tú pides locuciones y revelaciones en parte, y si pones en Él los ojos, lo hallarás en todo, porque Él es toda mi locución y respuesta, y es toda mi visión y toda mi revelación.
lo cual os he ya hablado, respondido, manifestado y revelado, dándoosle por hermano, compañero y maestro, precio y premio. Porque desde aquel día que bajé con mi espíritu sobre él en el monte Tabor, diciendo en Mateo 17:5, primero lo dice en latín y luego lo traduce, es, este es mi Hijo amado, en que me he complacido, a él oíd. En la traducción de la época de San Juan. Ya alcé yo la mano de todas esas maneras de enseñanzas y respuestas, y se las di a él. Oídle a él, porque yo no tengo más fe que revelar, ni más cosas que manifestar. Que si antes hablaba, era prometiendo a Cristo, y si me preguntaban, eran las preguntas encaminadas a la petición y esperanza de Cristo, en que habían de hallar todo bien, como ahora lo da a entender toda la doctrina de los evangelistas y apóstoles. Mas ahora el que me preguntase de aquella manera y quisiese que yo, como si fuera Dios hablando, ¿no?, que yo le hablase o algo le revelase, era en alguna manera pedirme otra vez a Cristo y pedirme más fe y ser falto en ella, que ya está dada en Cristo. Y así haría mucho agravio a mi amado Hijo, porque no solo en aquello le faltaría en la fe, mas le obligaba otra vez a encarnar y pasar por la vida y muerte primera. No hallarás que pedirme ni que desear de revelaciones o visiones de mi parte. Míralo tú bien, que ahí lo hallarás ya hecho y dado todo eso y mucho más en él. Y para acabar esta parte de la séptima charla, la primera fase, dice, si quisieres que te respondiese yo alguna palabra de consuelo, mira a mi Hijo, sujeto a mí y sujetado por mi amor, y afligido, y verás cuántas te responde. Si quisieres que te declare yo algunas cosas ocultas o casos, pon solo los ojos en él y hallarás ocultísimos misterios y sabiduría y maravillas de Dios que están encerradas en él, según mi apóstol San Pablo en Colosenses 2:3, que dice, primero en latín y luego traducido, en el cual, Hijo de Dios, están escondidos todos los tesoros de sabiduría y ciencia de Dios, los cuales tesoros de sabiduría serán para ti muy más altos y sabrosos y provechosos que las cosas que tú querías saber. Que por eso se gloriaba el mismo apóstol en 1 Corintios 2:2, diciendo que no había él dado a entender que sabía otra cosa sino a Jesucristo y a éste crucificado. Y si también quisieses otras visiones y revelaciones divinas o corporales, mírale a él también humanado, y hallarás en eso más que piensas, porque también dice el apóstol en Colosenses 2:9, primero en latín y luego lo traduce, en Cristo mora corporalmente toda plenitud de divinidad. Para terminar con esta primera parte de la séptima charla, no conviene pues ya preguntar a Dios de aquella manera, ni es necesario que ya hable, pues acabando de hablar toda la fe en Cristo, no hay más fe que revelar, ni la habrá ya jamás. Y quien quisiere ahora recibir cosas algunas por vía sobrenatural, era notar falta en Dios de que no había dado lo bastante en su Hijo. Porque aunque lo haga suponiendo la fe y creyéndola, todavía es curiosidad de menos fe, de donde no hay que esperar doctrina ni otra cosa alguna por vía sobrenatural, porque la hora que Cristo dijo en la cruz, consumatum es, Juan 19:30, cuando expiró, que quiere decir acabado es, no solo se acabaron esos modos, sino todas esas otras ceremonias y ritos de la ley vieja,
Esto lo explica San Juan de la Cruz en su vida al Monte Carmelo 2:22-3:7. Terminamos aquí esta primera fase de la 7ª charla y dejamos otro trozo para otro momento. Hasta la próxima, amigos. Un cariñoso saludo en el Señor. Hasta luego.